bienvenidas a esta nueva ronda metropolitana, la última del módulo 1 del posgrado de urbanismo metropolitano, y nuestros alumnos van a estar cumpliendo una etapa de formación muy importante, y la cerramos con justamente una conversación muy entretenida y muy interesante, con figuras que tienen que ver con la búsqueda de lograr una mayor gobernanza metropolitana en el AMBA. Así que ese es un poco el tema que hoy nos convoca. Como ustedes saben, el posgrado de urbanismo metropolitano está constituido por alumnos y alumnas que viven en 7 países diferentes, en 9 provincias distintas, así que la digitalización nos ha permitido llegar a lugares donde no nos hubiéramos imaginado, tanto hacia afuera como hacia adentro del país. Y estamos muy contentos de que así sea. Y también nos permite tener estos espacios de diálogo. Es otra forma de aprender, es aprender conversando. Y la ronda metropolitana lo que busca es un ejercicio de hacernos preguntas. Muchas veces decimos, nos gusta irnos con buenas preguntas de este espacio, más que con certezas. Así que hoy tenemos 3 invitados, en realidad 2 invitados y una invitada de lujo, que vamos a presentar ahora. Le vamos a pedir a Lor que haga la presentación de cada uno, con la salvedad de que uno de los invitados se va a sumar al final de la ronda, así que vamos a ver si llega con los tiempos, porque tenía un compromiso en paralelo que le estaba dificultando estar desde el inicio. Así que le paso la palabra a Lor Garel, que es la coordinadora del curso y que les va a presentar a quienes nos acompañan. Hola, buenas tardes a todos. Entonces, hoy están con nosotros Pedro Del Piero, que es presidente de la Fundación Metropolitana, es abogado, escribano, profesor en ciencias jurídicas. También es vicepresidente del Consejo del Plan Estratégico de la CABA, y en el pasado se ha desempeñado como senador de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires, director del Banco Central de la República Argentina, síndico general de la Ciudad de Buenos Aires, director del Banco Hipotecario y profesor de Derecho Constitucional en la USAL, y también director de educ.ar. Está después con nosotros Silvia Collin, que también es vicepresidente 1 del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires. Es politóloga, asesora legislativa, especializada en cuestiones institucionales, electorales y en políticas públicas de género. Fue convencional constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1996. Se desempeña en tareas de docente en la Universidad de El Salvador y en la UBA, en el ciclo básico común en la Facultad de Ciencias Sociales y Ciencias Económicas. Fue directora general de la Dirección General de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los años 2007, y también es co-conductora de Té de Brujas en la radio UBA desde el 2012. Y después va a llegar un poco más tarde Fabio Quetglas, que es diputado nacional para el Distrito de Buenos Aires, en bloque UCR, y director de la maestría en ciudades de la FADU UBA. Se recibió de abogado en la UBA y tiene una maestría en gestión de ciudades de la Universidad de Barcelona y otro en internacionalización del desarrollo local en la Universidad degli Studi di Bologna. También dirige la maestría en ciudades, como lo dije, y la maestría en desarrollo territorial de la UTN. Bueno, muchas gracias, Lor. Vamos a recorrer entonces una pequeña presentación que hacemos siempre antes para dar marco a este tema, que nos hace pensar en algunos hitos, no todos, no es un trabajo exhaustivo, pero nos hace ir pensando en algunos hitos que hacen a esta idea del AMBA, de su gobernanza metropolitana. Vamos a ver si la puedo ver en pantalla. Vamos. Como ahí ven, esta es nuestra clase número 28 y estamos promediando el posgrado que se dicta acá en la universidad. Esta es una pequeña línea de tiempo, vamos a ver un poco qué es lo que nos depara. En primer lugar, bueno, vamos a partir de la fundación, o de las 2 fundaciones que tuvo la Ciudad de Buenos Aires ya hace unos cuantos años, y vamos a empezar a pasar rápidamente alrededor de los distintos temas que han hecho a su gobernanza, ¿no? Primer tema importante es cuando empieza a estar la
capitanía del virreinato del Río de la Plata, cuando se designa como capital del virreinato, que es seguida poco después, no mucho tiempo después, con la Revolución de Mayo. No vamos a hacer un repaso de la historia argentina, pero simplemente ir mencionando algunos hitos que nos hacen entender cómo esto fue tomando cuerpo, ¿no? La Declaración de la Independencia Argentina, Buenos Aires, que empieza todo el proceso de organización nacional que lleva hasta 1880, cuando la ciudad de Buenos Aires es declarada capital federal de la República Argentina. O sea, nos llevó un largo plazo hasta ponernos de acuerdo, pero es recién en 1947 donde por primera vez en los censos el Gran Buenos Aires aparece como un ente, digamos, nominado de esa manera por los censos. En 1958 tenemos la famosa organización del Plan Regulador, que empieza a dar cuenta del área de la Gran Buenos Aires, digamos, ¿sigue? Después están los famosos trabajos de la CONADE en la década del 60, pasemos, Lord. El Mercado Central, que es el primer ente metropolitano, si se quiere, para el manejo de frutas. Pasemos un par más rápido, Lord, así podemos ver. Ahí tenemos el plan para el área metropolitana, que surge en el 73 y 76, es el primer plan. En el 77 tenemos la formación del SEAMSE, adelante. La CONAMBA. Pasemos un poquito más rápido, por favor. Tenemos la reforma de la Constitución Nacional, que es muy importante para la formación finalmente de la Constitución de la ciudad, 2 años más tarde. Y en ese sentido empieza todo un proceso de nuevo relacionamiento del territorio de la ciudad de Buenos Aires con el resto de la región, por supuesto. Bueno, ahí tenemos un hito que también es importante, que es la Fundación Metropolitana, que hoy nos acompaña su fundador, allá por el año 2000, ya 20 años de historia, la fundación. Pasemos. Los lineamientos estratégicos del AMBA del 2006. Pasemos hasta el final, Lord, por favor. Y después tenemos también todo lo que tiene que ver con el DAMI, que es un proyecto muy importante para lo que ha sido el impulso metropolitano en toda la Argentina, el tema de la tarjeta SUBE, que fue un reclamo muy importante surgido también en los lineamientos del AMBA. También existen a nivel internacional la Declaración de Montreal, que habla del tema de lo metropolitano. Bueno, aparece un hito personal, si se quiere, que fue la conformación del Metro Lab UBA y el Metro Lab del MIT, que fueron 2 espacios de aprendizaje que pude fundar allá en el MIT, que luego vino a la UBA y que terminó derivando en el posgrado que hoy nos acompaña. En Argentina vamos a ver también el tema de la ley, primera ley de áreas metropolitanas que surge en el año 2016 en Santa Fe. La formación de la COCAMBA, con la que vamos a hablar enseguida con Fabio seguramente, el Gabinete Metropolitano, el Plan Estratégico Participativo de Buenos Aires, que lleva adelante el COPE, con quien también vamos a mencionar esos temas hoy, y bueno, y una serie de eventos que nos llevan finalmente a la revisión del PUA, que se ha iniciado este año, y al proyecto de ley de la Agencia Metropolitana. Todos ellos tienen mucho que ver con posibles escenarios futuros para el AMBA, que es un poco lo que queremos discutir hoy. Así que muchísimas gracias, Lord, por esta presentación. Ahí vemos cómo el AMBA puede ser entendido para quienes no son de nuestra ciudad, de muchas maneras, y a modo de síntesis, mostrar 2 ejemplos. La mirada que se hacía en el censo del AMBA, entendido como los 24 municipios más la Cava. Y después hay 2 acepciones más, una que es el AGBA, que es el Aglomerado Gran Buenos Aires, que incluye, además de los 24 municipios, aquellos hasta donde llega la mancha urbana, y es lo que el censo determina como Aglomerado Gran Buenos Aires, y finalmente la región metropolitana de Buenos Aires, que es la Cava más los 40 municipios. Así que muchas veces, depende de cómo la mencionemos, estamos hablando de un ente territorial, digamos, muy diferente. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces esta ronda. Como ustedes saben, la idea es
poder conversar entre nosotros, hacernos algunas preguntas y irnos pasando la pelota. Entonces, en una tanda de unos 5 minutos cada uno, poder desarrollar una idea y después continuar con el expositor que sigue. Yo la primera pregunta que tengo la quiero orientar, esta idea de diferencia entre gobierno y gobernanza, ¿no? Que es tan importante entender que el área metropolitana está compuesta por muchísimos municipios, o sea, está fragmentada, como dicen en la OCDE, en términos políticos, institucionales. Entonces tenemos 40 municipios, tenemos la ciudad de Buenos Aires, tenemos 3 niveles de gobierno diferentes, porque la nación, la ciudad, la provincia y los municipios, incluyendo los municipios son 4, porque la ciudad es una casi provincia, digamos, genera una complejidad en la toma de decisión muy amplia, pero aparte genera dilemas en lo que es a lo que hace a la participación. Queríamos empezar tocando ese primer tema, que es la participación de los distintos actores en la toma de decisión. Y en ese sentido, Silvia, ahora como vicepresidenta primera del COPE, aparte estás presidiendo una comuna, me parecía muy interesante preguntarte, desde tu experiencia en el COPE y desde ideas que puedas traer, ¿cómo debería ser la participación a nivel metropolitano? ¿Qué podemos aprender del COPE? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad que tu línea de tiempo fue muy buena, Gabriel, y me parece que casi podemos hacer un análisis casi marxista en términos de materialismo, porque nos pusiste las condiciones materiales en las que se fueron desarrollando y en la cual se fue conformando esta metropolitaneidad de hecho, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido me parece que la gobernanza, y voy a poner uno de los ejes que vos pusiste por ahí la Constitución del 94 y la Constitución del 96, otra de las complejidades de la institucionalidad de la región tiene que ver con desarrollos diferentes y en tiempos diferentes en términos de los distintos actores en su institucionalidad. En ese sentido, me tomo un minutito nada más para decir, ya que tenemos alumnos de distintas procedencias, que además tenemos jurisdiccionalmente distintas posibilidades por parte de los actores que conforman el AMBA. Entonces, tenemos un gobierno federal, tenemos un gobierno local al cual no se le reconocieron, nos tardamos mucho tiempo, porque en realidad la ciudad de Buenos Aires es una ciudad autónoma, antes era una delegación desde el año 96, digamos, a partir de la reforma del 94 y lo que fue el 96, pero además con determinadas características que yo creo que han ayudado en este proceso, que es la incorporación del concepto de la democracia participativa y la incorporación en el texto de la Constitución de la ciudad de una cantidad de instrumentos de gobernanza que lo que han generado es una trama participativa muy amplia que ha servido en muchos casos para legitimar y dar continente y continencia a una cantidad de desarrollo, pero a una cantidad de, podríamos decir, objetivos cuasi estratégicos que tenemos dentro de la ciudad. Ampliar la autonomía de la ciudad y ampliar las competencias era un objetivo básico para la posibilidad del autogobierno en la ciudad. En ese sentido, el plan estratégico, que tiene de la misma manera que otros consejos consultivos, tiene rango constitucional, pero en el caso del plan estratégico también tiene iniciativa parlamentaria, tiene iniciativa legislativa, tiene ya prácticamente 20 años, casi como la metropolitana, y nos conocemos de esa época con Pedro. Tenemos casi 20 años de funcionamiento y hoy podemos decir que en el Consejo del Plan Estratégico hay más de 200 organizaciones que van de partidos políticos, organizaciones urbanas, organizaciones de derechos, lugares de educación, universidades, universidad pública, universidad privada, gremios, cámaras productivas, cámaras empresarias, organizaciones profesionales. Y en ese sentido me parece que también ha servido y ha sido un ámbito en el cual, además de la posibilidad de desarrollar planes estratégicos, quiero decir que desde esta raigambre, esta posibilidad, esta mesa de acuerdo y de ejercicio de la... Nada.
también permitió, y déjame pasar el altarcito. Lo que no puedo dejar de lado, Gabriel, que fuéramos pioneros en dos cosas, en la discusión y en la apertura de la discusión y de la agenda. Y Pedro, y la veo por ahí a la arquitecta, a Graciela Brandare, que completa el trío de vicepresidentes, que fueron que desde el plan estratégico se empezaron a discutir las cuestiones de género asociadas a las cuestiones del urbanismo, pero también la cuestión metropolitana. La dimensión metropolitana fue constitutiva y naciente en términos de las discusiones que nos dábamos respecto al lugar de la ciudad de Buenos Aires, a esta interjurisdiccionalidad y a la necesidad de cómo articulábamos estos tres niveles de gobierno, en donde además en el caso de la provincia de Buenos Aires los municipios no tienen la autonomía que hay en otros lugares, sino que tienen una dependencia muy fuerte con respecto al gobierno municipal. Y en este sentido quiero decir que las discusiones fueron en algunos casos temáticas, como que, por ejemplo, que ahondamos sobre cuestiones que tienen que ver con el puerto, con el transporte, con la movilidad, con las cuestiones de seguridad, con las cuestiones de todo lo que hace a la interconexión y a los modos de abordaje de la interconexión. Y también fuimos creciendo en términos de la posibilidad podríamos decir, de la profundidad e hilando más fino sobre los planes estratégicos que íbamos diseñando. 2017 constituimos el plan estratégico, podríamos decir, de mayor alcance, pero además en donde pudimos también perfeccionarnos en términos de metodológicos, en términos de diseño, y hoy tenemos un plan con metas, con acciones y con indicadores. Este plan está cruzado en todas sus acciones con los ODS, cada uno de ellos señala cuando se puede cruzar con uno de los 17 ODS, señala en qué acción o en qué meta se está cruzando, pero además me gustaría decir, porque sé que me estoy pasando un poco, me gustaría decir cuáles fueron los ejes más importantes en términos de la institucionalidad que tiene este plan 2035, porque me parece que en lo que vayamos discutiendo hoy son como los ejes que van a atravesar, los ejes transversales que tienen que estar en cualquier discusión en donde nosotros pensemos en la región metropolitana. El primero de esos, el Plan Estratégico 2035 tiene 5 ejes estratégicos. Los ejes son autonomía, descentralización y participación, la ciudad accesible, equitativa e inclusiva, la ciudad ecológica, ciudad competitiva y por último ciudad metropolitana. Dentro de la ciudad metropolitana, los lineamientos, los 4 lineamientos más fuertes son la conformación de una región metropolitana, que para esto la propuesta fue un tratado tripartito, pero en el cual se defina un territorio de la región metropolitana. Vos recién mostrabas por ahí en uno de los slides que pasaste 3 mapas distintos, porque otra de las discusiones que tenemos es que no terminamos de saber cuál es la región. Entonces primero pongámonos de acuerdo de hasta dónde llegamos y sobre qué estamos hablando. Primera condición, discutamos cuáles son los límites de la región. Segundo, un andamiaje institucional de la región metropolitana. Tercero, tener una mesa coordinadora de la gestión. Digamos, después vemos el modelo, después seguramente Fabio y Pedro dirán distintas miradas de acuerdo a cuál es el modelo, pero en ningún caso puede faltar un modo de gestión de la región metropolitana. Y también en función de los procesos que se han dado, también tener un mecanismo flexible en términos de estos propios límites. Porque lo que nos muestra en los últimos 25 años es que no tenemos límites fijos. La región metropolitana es una situación de flujos, de idas, de vueltas, y de acuerdo a nuestro interés va a ser el mapa que vamos a definir y van a ser las conexiones que vamos a poner en ese mapa. El segundo tema es la conformación de una región económica para el área metropolitana. Y quiero decir que hoy el plan estratégico
está diseñando, está trabajando efectivamente y está terminando para ver si este año lo podemos terminar de esta forma virtual, porque estamos trabajando virtualmente, un plan estratégico participativo para el desarrollo económico y la innovación con mirada metropolitana. Estamos pensando en que no podemos hacer una cajita en la cual los límites sean la General Paz. Digo para quienes no son de acá que la General Paz es una circunvalación a la ciudad y por el resto estamos rodeados del área metropolitana, sino que nosotros tenemos que pensar en una integración que sea la región y que nos dé un modelo distinto. Desde el plan estratégico estamos haciendo esto. El tercer tema es el tema del transporte, el funcionamiento de una agencia o de un mecanismo en el cual podamos pensar los distintos modos del transporte, lo que tenga que ver con el transporte de carga y con el transporte de personas. Hoy la pandemia, y ya lo estamos pensando dentro del plan, nos hace rediscutir toda la movilidad y toda la mirada respecto a los modos en los cuales se establece esa movilidad, pero eso también va a tener que ver con los flujos y cómo nosotros generamos las cercanías también facilitando a través de los circuitos y a través de los tendidos para el transporte. Y por último, las estrategias de resiliencia urbana y protección del ambiente. Nosotros compartimos cuencas, nosotros compartimos un espacio, con lo cual no podemos pensar en una mirada que tenga que ver con la protección del ambiente y con la situación de las catástrofes en la cual nos vamos a poner. La General Paz no va a frenar el arroyo Vega o las pendientes que tenemos en el mapa hídrico entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, quiero cortar acá, pero lo que quería plantear es desde cómo desde el plan estratégico y desde esta discusión que en definitiva se dio desde organizaciones muy disímiles, 200 organizaciones discutiendo por más de un año cuál es la mirada y cuáles nos parecieron que eran las dimensiones que correspondía, que era indispensable que estuvieran en una mirada respecto a esto. Pero para seguir con las preguntas, que fue tu planteo inicial, me voy a dirigir a otro varón que anda por ahí, a Pedro, porque en esto del plan de la mirada metropolitana también ha habido un enorme trabajo de planteo y de puesta de agenda social y de agenda en las organizaciones de la sociedad civil y en la política. Y en eso vos has tenido, Pedro, desde los foros, los foros participativos de la BAM, has tenido un rol central. Entonces, ¿por qué no nos contás qué y cuánto y cómo pensaron desde la BAM esta puesta sobre la mesa y esta apuesta a futuro en términos metropolitanos? Desmuteate. Nuevamente, gracias Silvia. Buenas tardes a todas y a todos. Simplemente y muy sintéticamente, la BAM es Buenos Aires Metropolitana 2.1, una plataforma que hace ya 4 años, casi 5 años que está funcionando y que ustedes imaginarán que en esta circunstancia ha sido prácticamente donde nos mudamos, donde mudamos todo nuestro trabajo, entre ellos la metodología de trabajo que Silvia comentó. Para quienes tengan interés, pueden entrar a bam21.org.ar, bam21, todo seguidito, .org.ar. Silvia mencionó los foros. Esa es nuestra metodología desde hace 20 años, que es un trabajo donde confluyen, o donde nosotros tratamos de articular la confluencia. Dije confluyen porque, bueno, uno es ambicioso en cuanto a los resultados, pero tratamos de articular la confluencia de actores y agenda. O sea, siempre hemos creído en que la planificación en el siglo XXI fundamentalmente
tiene que ser de corte participativo, es decir, con fuerte componente de participación de los actores sociales, de los actores económicos, de los actores culturales y políticos. Y con mucha más razón en un componente como el metropolitano, donde al no haber gobierno, lo que se demanda es gobernabilidad, y hago la salvedad, no hay posibilidad de gobierno porque tenemos una estructura de Estado federal. Entonces las instancias de gobierno, digamos en sentido lato, son el federal, o sea la nación, los estaduales, provincia y ciudad, y los municipales y las comunas, o sea, son 3 estamentos gubernamentales. Y entonces en lo metropolitano, ante la necesidad de construir gobernabilidad, nosotros lo que hemos ido viendo es que es un camino de ir construyendo agenda de coincidencias y de incidencias. O sea, concretamente, diagnósticos, análisis y puestas sobre la mesa del planeamiento las problemáticas. La búsqueda de soluciones y quiénes son los actores que deben solucionarlas. La primera instancia de la gobernabilidad son cómo actúan los gobiernos, o sea, la interjurisdiccionalidad que se llama, y ahí prácticamente es como una demanda directa la de tener a los actores de la vida real de la comunidad. Porque al no haber representación política, o sea, cuando hay gobierno hay una representación política, entonces los intereses, la sociedad, tiene un canal para trabajar el mundo decisional, los estados, o sea, de la política, las instituciones, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En cambio, en el caso de la gobernabilidad, hay que trabajar con diagnósticos, hay que trabajar con los intereses, o sea, hay que advertir y mirar los intereses que juegan, y cuando se construye una decisión que en términos de gobierno va a ser una decisión interjurisdiccional, debió estar en la mesa de la planificación, debieron estar los actores sociales, económicos, culturales, con sus intereses y con su presencia activa. Y ahí hay un componente muy importante que también juega y trabajamos muchísimo en los foros, que es el componente académico, el expertise, desde ya, además, con esto que ya en esta contemporaneidad es un clásico, o sea, la exigencia de trabajar con evidencia, con datos duros, con información, y con el concurso de las neuronas, como decimos nosotros, o sea, las buenas neuronas que ayudan a ¿qué? Y con esto voy redondeando la idea de la plataforma, digamos, la idea de los trabajos en foro. Ayudan básicamente a ir llevando adelante una agenda de coincidencia para la convergencia y la cooperación. Insisto, no hay un Ministerio de Educación que uno dice, bueno, y la educación metropolitana, hay un ministro que aplica un recurso, no hay. Entonces habrá que conseguir coincidencias, habrá que lograr acuerdos, y entonces esa construcción de agenda por los actores pone sobre la mesa decisional de la interjurisdiccionalidad la materia prima, la materia dura de los acuerdos posibles para llevar adelante ¿qué? Y acá yo creo que viene lo más importante. Ni cuestiones municipales, ni cuestiones estaduales, ni cuestiones federales. Eso no es metropolitano. Lo metropolitano son las problemáticas de escala de distintos lugares, de escala y complejidad metropolitana. Y Silvia ya los mencionó, están volcados en los planes de trabajo. Son algunos muy duros, muy duros, como por ejemplo la movilidad, el ambiente en el componente suelo, en el componente recursos, en el componente cuencas, todo eso es ambiente. La cuestión de la movilidad, cuando dije suelo, o sea, ordenamiento territorial macro. El código de planeamiento es micro o meso.
Y si uno va trepando de esta agenda dura, empieza a aparecer la seguridad, empieza a aparecer la empleabilidad, empieza a aparecer la educación, pero ¿cuál educación? La primaria y la secundaria no, la investigación y la educación terciaria, porque conecta con el trabajo, con la empleabilidad y con una lógica de competitividad territorial sistémica que el área demanda. Y acá viene la magia. Esta gran metrópoli, muy fraccionada, es una unidad ecosistémica que es posible que tenga, primero que defina un destino. Es más, un siglo tuvo destino esta metrópolis, 50 y 50 años, 80 a 1930, de 1930 a 1980, con la Argentina insertada en la División Internacional del Trabajo de Agroalimentos y con la sustitución de importaciones. Del 80 para acá estamos abandonados de la mano de Dios. Tenemos que recuperar un destino como metrópolis. Y ahí entonces redondeo, esa unidad tiene problemáticas y si uno las va subiendo, es decir, va escalando, tiene problemáticas que hacen a la realidad nacional. Y acá hay un componente que definitivamente nosotros desde la Fundación aspiramos que este shock de entender AMBA, porque hoy AMBA está en la cabeza de toda la Argentina, logre advertir que somos una región socioeconómica más de la República Argentina. Y que es posible que nos ordenemos como región, que al interior nuestro desarrollemos cadenas de valor, tengamos competitividad territorial sistémica y sobre todo seamos complementarios con el resto de la Argentina. Esto de agenda. Se nos frenó Pedro. Pedro, estamos con alguna dificultad para escucharte. No sé si querés que retomemos, pero justamente... Y toma de forma... Y lo hacemos con una capilaridad muy, muy grande. Perdón. ¿Me escuchan? Sí. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Si yo tengo la conexión un poco floja. Y lo hacemos con una acción, como es el caso del COPE, y como hemos construido la plataforma. La plataforma BAM es administrada por la FUGES, núcleos académicos, no los voy a aburrir, cuando entren ustedes a la misma van a ver quiénes somos, que es un colectivo que construye esta metodología de llevar adelante agenda y roles de actores. Bien, 9:46 en los 10 minutos. Gabriel, paso la posta. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo viene el componente metropolitano en la actualización del PUA? Bueno, gracias Pedro. Me saco mi sombrero académico y me pongo por un ratito el de coordinación del Plan Urbano Ambiental. Mirá, la verdad es que me parecía que era un buen ámbito para compartir algunas decisiones donde planteamos la importancia de que la actualización que se hizo del Plan Urbano Ambiental tenía que es fundamental entender en las ciudades metropolitanas. Creo que Silvia tocaste el tema cuando dijiste, bueno, hasta dónde llegan, ¿no? ¿Qué es, qué no es? La importancia de la flexibilidad, la importancia de la especificidad que agregó Pedro, y la idea de que es una unidad. Entonces, entender que hacer un plan para una ciudad como la de Buenos Aires, sin tener una componente metropolitana importante, bueno, es como jugar al fútbol con un ojo tapado, digamos. Ves la mitad del partido, no lo vas a ver. Entonces nos parecía muy importante poder
incorporar ese debate. Y quería aprovechar para contar un poco cómo fueron esas reflexiones, de qué manera llegar. El Plan Urbano Ambiental, aprobado en el 2008, tenía una deuda pendiente importante con las comunas, que era la de hacer un plan por comuna. Entonces, al mismo tiempo que ponemos a trabajar a las distintas áreas de gobierno junto con las comunas para identificar los problemas, las fortalezas, las propuestas, construir escenarios, en fin, todo lo que se hace en un proceso participativo de planificación, queríamos trabajar con los representantes, con los actores del AMBA, ¿no? ¿Y cuáles son? Por eso yo le hacía esa pregunta a Silvia al principio. ¿De qué manera lo resolvieron en el marco del COPE? Bueno, el COPE tiene 210 organizaciones. La Fundación Metropolitana tiene una vasta experiencia de foros, donde de mucha horizontalidad, diría yo, de mucha participación cruzada, pero también a la hora de hacer un plan institucional hay que ver cómo involucrarlos. Y ahí fue donde, les voy a decir, encontramos un socio muy interesante, que yo creo que no se había explorado antes, que es el trabajo con la legislatura. ¿Por qué la legislatura? Porque la legislatura tiene de por sí una composición pluripartidaria como punto de partida. Como segunda cuestión, todos los municipios tienen una legislatura, que también tiene una composición múltiple. En algunas el oficialismo de un lado es oposición del otro. Y entonces eso nos pareció que generaba una riqueza muy interesante para que sean ellos quienes participen desde el inicio. También teniendo en cuenta que el Plan Urbano Ambiental había llevado 8 años su aprobación, o sea, la discusión parlamentaria en la Ciudad de Buenos Aires había llevado 8 años de discusión. Y no hay nada mejor en ese sentido que hacer las cuestiones de manera participativa para poder integrarlos, ¿no? Así que ahí es donde tenemos que ver. Hago un alto en esta presentación para pedirle a Lor una ayuda. Si te podés comunicar con Fabio, que me está tratando de llamar y no puedo hablar en este momento con él por estar justo en la exposición, para que se sume a la charla. Muchas gracias, Lor. Bueno, entonces, el tema ¿cuál es? Que la legislatura está entrando de entrada a trabajar en un tema para el cual se venía aparte preparando, porque había armado una dirección general de asuntos metropolitanos. Me parece que ahí hubo una confluencia de intereses, si se quiere, la legislatura de poder tener un diálogo con sus pares, y el Plan Urbano Ambiental como una excelente excusa para reeditar el trabajo de lineamientos metropolitanos que ya se había hecho años atrás, impulsado desde el gobierno de Felipe Solá y la gestión de Freddy Garay, que fue muy acompañado, recuerdo mucho a Pedro en esa época, yo creo que te conocí en esos ámbitos, Pedro, y de esa manera poder de alguna manera identificar cuáles son las grandes temáticas que pueden incidir en el plan urbano ambiental de la ciudad. Así que esto para dar un pequeño pantallazo de cómo se puede llegar a trabajar una participación de escala metropolitana en el plan de un sector de esa metrópolis, que es el plan urbano ambiental. Ojalá este proceso dispare otros, ¿no? Y ahí vamos a hablar cuáles pueden ser esos otros procesos, tan pronto como se sume Fabio, que tiene algunas ideas, y también para poder discutir esas cuestiones. Yo lo que quería preguntar entonces, para pasar la pelota, es a Pedro. Vos llegaste a mencionar ahí algo de la regionalización como una idea posible. También Silvia antes había dicho algo, y me parece que son ideas que son distintas, ¿no? Pueden ser complementarias. ¿Cómo está la Fundación Metropolitana discutiendo el tema de la regionalización, Pedro? Bueno, nosotros casi nacimos con la idea de conformar la región, porque en el año 2001 ya levantábamos un trabajo de FARN que ya planteaba un formato para adecuar la región metropolitana de Buenos Aires al sistema de regiones de la Constitución del 94, del artículo 124. Y en realidad, voy a ser franco, nuestros primeros años la peleábamos desde ese ángulo, ¿no? O sea, hay que armar la región, hay que armar la región.
Y nos dimos cuenta que era un planteo excesivamente superestructural en aquella época. Estamos hablando de 2002, 2004, con crisis. Y empezamos al revés. Desde el 2004 en adelante entramos a caminar por el GBA. Conocimos el periurbano, esa franja que no es ni rural ni urbana, que de casi 20 kilómetros entre la Mancha Urbana y la Ruta 6, la ruta provincial número 6, que es un arco que va de Zárate, Campana, Cañuelas, La Plata. Tercer cordón, segundo cordón, primero, Ciudad Autónoma. Fuimos entendiendo la lógica, como quien dice, de abajo para arriba y de la periferia al centro. Y hoy, después de 20 años, dimos la vuelta de campana y estamos convencidísimos, por lo que dije al final de mi intervención anterior, que la región es urgente y necesaria. Urgente y necesaria. Incluso me voy a permitir, si puedo compartir pantalla, a ver, un segundito, de hacer un ejercicio muy sencillo de qué significaría institucionalizar la región metropolitana de Buenos Aires, o cómo se debería hacer. De alguna manera esto es un diseño con algunas funcionalidades y en realidad un planteo para tirar a trabajar. Lo que está claro es que el 124 habilita a la ciudad y a la provincia a que constituyan una región. 4 regiones conocidas Argentina: Patagonia, región centro, Nuevo Cuyo y norte, el llamado norte grande, que a su vez tiene particularidades de NOA y NEA. Son convenios para el desarrollo económico social, como dice el 124 de la Constitución. No son organismos políticos, no hay margen para la regionalización de contenido político con autoridades de gobierno. Entonces, como dijimos hace un rato, de lo que se trata es de construir una agenda de coincidencias, convergencias y acuerdos. Acuerdos con lógica de perseguir el desarrollo económico-social. O sea que es ejecución de políticas. Ejecución de políticas. Ahora bien, ¿cómo imaginamos nosotros que se puede abordar eso? Con un dispositivo, más que un dispositivo, con un acuerdo marco y macro, un gran acuerdo que establezca una institucionalidad ágil, eficaz y poderosa. Ágil con 0 burocracia. Fundamentalmente que tenga un plan de trabajo donde primen las instrucciones operativas para los organismos metropolitanos que existen. El plan empresa para SEAM, ATM, ACUMAR, etc. Y un menú de acuerdos para posibles intervenciones específicas, que empiezan y terminan. Que los acuerdos de gestión del derecho administrativo le permiten implementarse, empezar y terminar. Y las jurisdicciones que lo hicieron cortan la cinta juntos y el escenario ganador-ganador. Y esto soportado por una secretaría técnica de altísima profesionalidad. Básicamente para gerenciar planificación. Pero la planificación es para poner los diagnósticos y ofrecer los menúes de sucesivos acuerdos o los planes empresa para los organismos interjurisdiccionales. Trabajando con los equipos interjurisdiccionales de trabajo, es decir, de las jurisdicciones, o sea, no necesariamente hay que generar estructuras nuevas, y un potentísimo banco de proyectos. Y con la tarea de asistir a la Junta de Esto es un organismo muy sencillo, muy económico. Hay conexión a internet que es inestable, ahí volvió.
donde, de vuelta repetimos, cómo funcionan los organismos. Un detalle importante, ¿por qué existe SEAMSE? Porque hay un flujo de residuos permanente y eso amerita un organismo interjurisdiccional. La ATM, ¿por qué? Porque hay flujos permanentes de movilidad. Ahora, cuando es una intervención para que empiece y termina, por ejemplo, una obra pública, eso es un acuerdo puntual, que se hace el acuerdo entre que corresponde materia metropolitana, con flexibilidad, con criterios regionales y subregionales y con las temáticas, como dijimos hoy, las temáticas que son cuestiones de contenido metropolitano. Y finalmente, y acá creo que viene lo más importante, tiene que ser una institucionalidad poderosa, el efectivo compromiso de los mismos. Vamos a plantear que la Junta Directiva y el núcleo duro de la región metropolitana de Buenos Aires son el gobernador y el jefe de gobierno de Buenos Aires y Buenos Aires. Nación y municipios deben estar en realidad flexible, por adhesión. ¿Por qué decimos los dos ejecutivos? Básicamente porque en la figura de las regiones en Argentina es la de las provincias, la de los estados provinciales. Y por jurisdiccionales de funcionarios, para planificar y para las predecisiones, ¿dónde se arma ese menú de Pedro, Pedro, se está trabando demasiado. Prácticamente, Pedro, ¿ahora me escuchan? Sabés que se te traba demasiado y se pierde gran parte de lo último que estás diciendo, que es muy importante. No sé cómo hacer, si volver a intentarlo o darte el micrófono en un ratito si mejora la conexión. Ahora creo que la conexión volvió, porque la internet yo ya la tengo media junada, va y viene. Que ahora volví un ratito, aprovechemos. Aprovechalo y cerralo, dale. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Hasta dónde me escucharon? No, hasta el último minuto salió trabado. El último minuto, te diría. Bueno, redondeo porque ya llevo 8 minutos y vamos a cumplir con el tiempo. Concretamente, de lo que se trata es fundamentalmente que el compromiso que hoy vemos exhibido a nivel de atajar la pandemia, y ahí entonces se ordenan los equipos técnicos, la toma de decisiones, las medidas, los recursos a colocar, etc., se estire y se extienda a lo estructural de una región, y acá yo creo que viene lo clave, una región que se integre con Argentina para el desarrollo nacional, y dejo simplemente una postilla que de alguna manera pone un horizonte en esto, y es que hay un desafío argentino. El desafío argentino es agrandar la torta para poder repartir, porque si no vamos a seguir repartiendo pobreza. Y para agrandar la torta hay que desarrollar el interior. Y para desarrollar el interior hace falta gente. Y acá en Buenos Aires sobra gente. Con lo cual, un esquema de recomposición demográfica de la Argentina debería partir del compromiso asumido de la Buenos Aires metropolitana de convertirse en una metrópoli funcional, la metrópolis del conocimiento y la diversidad, como nosotros creemos que es esta gran ciudad, y poder incentivar el equilibrio demográfico con las regiones del interior, que son mucho más que las economías regionales, el desarrollo por regiones, incentivar un proceso con
grandes andariveles sectoriales de mano de obra intensivo de alta empleabilidad. Pero esto es un capítulo para otro día. Yo la dejo picando y le pregunto a Silvia. Pedro, se te fue de nuevo la voz. Pedro, un ¿Se segundito. podrá Pedro, incluir la no se... región, Silvia, la política, como el 124 lo dice? Espera, vamos a hacer una política, cosa, Pedro. Y la un política segundito. permitirá que se constituya la región. Pedro, ahí vamos con la pregunta. Espera, dame un segundo porque primero no se escuchó nada y segundo ya se integró Fabio Ketlas, que se sumó. Entonces vamos a dejar la pregunta de Silvia para el final, ¿sí? Así, antes que llegar a esa pregunta tan clave, me gustaría poder charlar un ratito con Fabio, porque nos contabas vos, Pedro, que la región se puede armar en función de poner de acuerdo los dos principales actores regionales, que son la ciudad y la provincia, e invitar a la nación y a los municipios a que se sumen. Ese es un posible camino, pero hay otro camino, que es el que propuso Fabio con el diputado Suárez Lastra recientemente, que me parece que es el fruto del trabajo de la COCAMBA, o por lo menos de algunas ideas que surgieron de la COCAMBA, y me gustaría aprovechar que lo tenemos a Fabio acá para que nos cuente en qué están pensando, cómo es esa idea de propuesta de ley, cuál puede ser el rol de la nación, en este caso del Poder Legislativo de la nación, para impulsar una propuesta de este estilo. Fíjense cómo hay distintas búsquedas, ¿no? Así que, Fabio, si estás por ahí. Estoy. Gracias, Gabriel. Gracias realmente por la generosidad todos los años tener este espacio en el PUM, que es tan nutritivo para las reflexiones urbano-territoriales. De verdad, gracias. Y a mis dos copanelistas. Y haciendo justicia en relación a los esfuerzos, el proyecto de ley, que era bastante más, ¿cómo decir?, grande en volumen y bastante más complejo en su versión original, tiene mucho del trabajo de una persona presente acá, del Pollo Gigliaro, un campeón del mundo, que es el que empuja el lápiz, el que piensa, el que siempre está, etcétera, y a veces no aparecen los créditos, hay que hacerlo aparecer en los créditos. Bueno, pero dicho esto, para no caer en mayores protocolismos de los que se necesitan, Pedro, yo y todos los que estamos en esto podemos tener una visión, pero estamos dispuestos a aceptar otra, pero no solo porque seamos unos chantas, quiero decir, sino porque consideramos que lo importante es generar el marco institucional que permita el diálogo metropolitano, no que lo importante es que siga mi formato. Nosotros creímos en el proyecto de ley, para poner el elemento relevante, de que el gobierno federal tiene que ser parte, o sea, que generar una institucionalidad que originariamente es tripartita, porque entendemos que el volumen de acciones que ya el gobierno federal lleva adelante en ese territorio es muy significativo, y el volumen de los problemas a resolver respecto del 30 y pico % de la población argentina merecían el concurso federal. Pero si mañana me dicen que se va a hacer una institucionalidad metropolitana y va a ser un acuerdo entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, yo digo, ¿dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Porque lo peor, y voy a explicar por qué, no es un capricho, lo peor es no tener ninguna institucionalidad metropolitana. Porque estamos en el marco de una dinámica territorial inercial con enormes patologías urbanas que de no tener un espacio de coordinación va a seguir enfermo de las enfermedades de políticas públicas actuales que tiene Argentina y en general la política de América Latina. El inaugurismo, ¿no? El inaugurismo. Entonces, yo hago política, hacer política es inaugurar algo. O sea, la tasa de inversión pública en el Gran Buenos Aires no necesariamente es baja. Probablemente tanto Pedro, Silvia, Claudio, Gabriel y yo quisiéramos que se invierta más en infraestructura básica, etc. Pero uno es el inaugurismo y el otro es el tema de la competencia entre legitimidades políticas superpuestas, que lleva, yo les hago un planteo para llevarlos a la realidad de la política. Ustedes saben que cada vez que se inaugura una universidad en el Gran Buenos Aires hay una regla no escrita
que el rector normalizador tiene que tener el acuerdo del intendente donde se instala. No importa que al que pongan sea al caballo Suárez, al perro Pluto, no importa. Porque está basada en la idea de no construir una estructura política como es una universidad que pueda entrar en competencia con el gobierno local. Entonces, si para un servicio público ultra sofisticado como es la educación superior se opera con el gobierno de Cambiemos y con el gobierno de Frente de Todo, esto hay una continuidad, se opera bajo el criterio ese, imagínense como el resultado de la superposición de decisiones de ese tipo, lo que te queda. Entonces, más o menos, si bien hay diagnósticos muy diversos, hay un consenso bastante amplio en la dirigencia política entre los que tienen caspa y los que no tienen caspa, los que se comen la S y los que no se comen la S, entre los que usan corbata y los que no usan corbata, de que se precisa algunos criterios rectores que estén por encima de sus decisiones personales, para generar alguna forma de policentrismo en el área metropolitana, para incidir sobre la movilidad, para no duplicar infraestructura, etc. Al menos para hacer más eficiente la inversión pública actual. Al menos, como mínimo. Y eso, si vos no tenés una institucionalidad metropolitana con un respaldo técnico potente, no lo vas a lograr, porque la dinámica actual es que al intendente Almirante Brown lo votan los que duermen en Almirante Brown y va a seguir, y tiene una racionalidad eso, y va a seguir los criterios que le determinen la mayor rentabilidad política a él en Almirante Brown. Y lo mismo el de Loma de Zamora y lo mismo el de Lanús. Y el problema es que los agregados son agregados que no siempre menos por menos es más, ni más por menos es más, etcétera, son agregados justapuestos, desconexos, etcétera. Voy a dar un ejemplo para llevarlo a la realpolitik de vuelta. Supongamos que hacemos el cálculo que 3 o 4 municipios del Gran Buenos Aires, por traza de las calles, por ubicación, etcétera, no sé, Avellaneda y Lanús, les convendría que la recolección de residuos lo haga una sola empresa, no una empresa en Lanús y otra en Avellaneda. Porque objetivamente bajarían los costos por los circuitos un 20%, la tasa de equipamiento un 20%, etc. Si vos no tenés una institucionalidad que permite esa correlación a largo plazo, te cortan la mano cuando propones eso. Morís ensangrentado arriba del escritorio. Entonces, precisamos una institucionalidad metropolitana. Regla 1. 2. De lo fácil a lo difícil. No podemos coordinar. ¿Qué es lo primero que tenemos que coordinar? Por ejemplo, Pedro insistía mucho hace un tiempo, y lo asistía a la razón, con las facilidades que da el online hoy, el pedido de turnos médicos. El pedido de turnos, nosotros tenemos infraestructura médica, olvidémonos de la pandemia por un ratito. Nosotros tenemos infraestructura médica como mínimo para que nadie en una situación de urgencia no sea atendido. O sea, si alguien no es atendido es porque estamos sobrepresionando en algún lugar y subpresionando en otro, con recursos invertidos. Entonces, y eso pareciera ser que eso, no voy a decir que es fácil porque sería una falta de respeto, pero pareciera ser que es posible. Ahora voy algo más fácil. ¿No podríamos coordinar la oferta de educación superior? Puede ser que dos universidades, la de Avellaneda y Lanús, den gestión ambiental las dos, y un pibe de la zona norte de Gran Buenos Aires para hacer gestión ambiental tenga que venir a Avellaneda o a Lanús porque no tiene ninguna en la zona norte, por ejemplo, no sé, voy a decirlo. Entonces, y en esa no hay regulaciones, nada, es poner de acuerdo a 17, a 20 rectores y decir, mira, vamos a hacer un portal de acceso único, una forma de inscripción, una derivación, quiero esta carrera, esta no está, pero parecida te mando acá, etc. De lo fácil a lo difícil. Y 2, yo creo que en eso se nota la impronta territorial, más allá de que crea unas políticas públicas, creo que el territorio lo ordenan los grandes equipamientos urbanos. Y el AMBA precisa una veintena de grandes equipamientos urbanos que cambiarían las dinámicas de movilidad, de desarrollo inmobiliario, de calificación del hábitat, etc. Y por supuesto, todos van a querer tener el centro de la innovación y la diversión, y ninguno va a querer tener el centro de tratamiento de líquidos cloacales. Eso es así, porque son gente racional. Pero mientras nosotros la fisiología no funcione como nos funciona, los líquidos cloacales los tenemos que tratar en algún lugar. Entonces,
puede haber compensaciones territoriales. Es decir, mira, tenés el centro de tratamiento de líquidos colaterales, te hacemos el centro de convenciones más lindo del área metropolitana, o te compensamos con una guita porque precisamos hacer un centro de tratamiento de líquidos colaterales. Porque la peor solución es que no tengamos un centro de tratamiento de líquidos colaterales. Y no hay ninguna posibilidad de llegar a esos acuerdos sin una institución. No, en un bar no la vamos a alcanzar. O sea, yo le tengo mucha fe a los bares, pero tiene un límite lo del bar. Precisamos un ámbito institucional. No sé si mi ley es la mejor, yo no sé, nunca sé que si lo que hago está bueno o no está bueno, empujamos, ¿viste? Empujamos para allá, diría, ¿viste? ¿Viste cuando entras a un partido que ya se está jugando y te dicen hay que patear para allá? Bueno, pateamos para allá. Después, en alguna de esas, empezamos a tocar un poco mejor. A mí me parece que tocar un poco mejor sería esto, que es un punto importante. Yo tengo una visión, como tiene Pedro, de que un éxito para nosotros, como tiene Silvia, Claudia, Gabriel, sería que en el 2030 el área metropolitana, en vez de tener 13 millones y medio de habitantes o 14 millones, tenga 13 millones. Y que la mancha urbana se controle no con la policía, se controle porque tenemos un cinturón verde que nos provee frutas y verduras de alta calidad, de proximidad, y que hemos protegido los humedales, y que tenemos biodiversidad, y que podemos ir de paseo a 30 kilómetros de casa, a 20 kilómetros de casa, a nuestros hijos mostrarle un duraznero, o una planta de ciruela, como era en el Delta del Tigre, había hasta los años 70 o 80. Está claro. Y creo que se puede hacer. O sea, a mí lo que me mata es que yo creo que se puede hacer, que no es imposible hacerlo. No es imposible que ese cinturón sea rentable. No es imposible que nosotros tengamos un plan para el NEA y el NOA, que es el proveedor del 84% de los migrantes internos al área metropolitana de Buenos Aires, para que contengan a la gente allá. No es imposible. Ahora, sí es imposible si no ponemos yo no tengo un amor a la institucionalidad fetichista. Si alguien me dice, tengo una solución no institucional, la escucharía. Pero todas las que vi en el mundo que funcionaron son institucionales. O sea, no vi una no institucional que funcione. Entonces, no es un problema fetichista, es un problema que creo que la forma de dialogar las administraciones públicas son las instituciones. Estás muteado, Gaby. ¿Ahora me escuchan? Ahí te escucho. Bueno, bárbaro. Te quería agradecer, Fabio. La verdad que le diste un sustento muy claro, o por lo menos desde tu punto de vista, de por qué trabajar por la institucionalización de este tema. Y también me gustó lo que dijiste, que bueno, que esta es una receta, pueden haber otras, ¿no? Justamente veníamos antes hablando de la flexibilidad, tanto en la delimitación como en los mecanismos. Y también me gustó la visión que sumaste. Como ya estamos llegando a un avance importante de estas rondas, a mí, en vez de hacer una conclusión general de lo que se vio, creo que fue bastante claro, creo que es interesante los planteos que hubieron, los quiero invitar a todos, si en 2 minutos podemos discutir un poquito de política y tratar de sacar algunas conclusiones de qué condimentos, qué elementos se tienen que dar para que este debate pueda tener horas extras, pide Fabio. ¿Qué elementos tiene que tener, digamos, porque hay soluciones técnicas, ¿no? Hay distintas alternativas técnicas, escuchamos distintas propuestas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que dar en la política para que podamos finalmente dar este paso? Yo quiero tirar la primera idea. Siempre digo que la foto de la pandemia, que justo en la última no hubo, justo para esta clase me la sacaron, pero hasta la clase anterior, la foto del anuncio de la cuarentena era un evento político de alto voltaje metropolitano. Era una foto que tal vez en los 4 años anteriores no se daba por pudor, ¿no? Por no querer juntar a los 3 líderes que eran no solamente de un mismo grupo político, eran del mismo partido. Me parece que hubo como una especie de cuidado
de más, quizás, incluso hasta en la articulación de políticas les falló algún nivel de capacidad de articulación de algunas cuestiones, algunas se lograron y otras faltaron, pero nos sorprendió a todos esta foto tan rápido, digamos, ¿no? Del 10 de diciembre, de la asunción del nuevo presidente, un nuevo gobernador, ver esta foto de unidad del AMBA trabajando de manera coordinada en contra de una amenaza enorme como el coronavirus. Y a mí me gustaría preguntarme, ¿qué posibilidad ven ustedes desde sus ámbitos? Vos, Pedro, fuiste senador, vos, Fabio, estás en la Cámara de Diputados, vos, Silvia, conocés mucho el movimiento legislativo, ahora también estás en las comunas. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? ¿Cuáles son los 2 o 3 puntos que hay que destrabar para poder trabajar hacia una institucionalidad más fuerte en el AMBA? Perdón, Pedro, perdón, Silvia, porque, y voy a tratar de ser corto. Mira, yo conocer, o sea, conocer finito, conozco 2 realidades políticas, nada más. La argentina, y por razones de afecto, bueno, de muchas cosas, la catalana. Hasta la explosión de la crisis del independentismo en el año 2012, con la crisis del Estatut, en Cataluña, que yo ya tenía una relación muy fluida, la sociedad, voy a dar este dato porque tiene que ver con esto, voy a comparar. La sociedad valoraba mucho a los políticos acuerdistas. O sea, si un político era convocado por el presidente de la Generalitat y el tipo para hacerse el guapo decía, no, no voy porque no podemos dialogar con este, el que decía eso bajaba 10 puntos las encuestas. O sea, la regla de oro de la sociedad catalana hasta el 2012 era queremos políticos que hablen entre sí, queremos políticos que dialoguen entre sí. Entonces el que era más dialogal, el que tenía mejor predisposición, ese es el que subía las encuestas. Ergo, subían en las encuestas todos dialogales, porque todos los partidos buscaban al dialogal para subir. Era su forma de competir. Su forma de competir era conseguir a un tipo de derecha, en los partidos de derecha, que pudiera hablar con la izquierda. O un tipo de izquierda que pudiera hablar con la derecha. Porque esa era su forma de rentabilizar en votos. Entonces la pregunta que yo me hago es ¿por qué la sociedad argentina espera que haya acuerdos si premia a los antiacuerdistas? Está buenísima la pregunta. Y bueno, nos deja un halo de preocupación frente a la posibilidad de lograr alguna institucionalidad de esa manera, pero está bien, deja planteada la pregunta. En otro PUM, si quieren, en otro PUM podemos hacer filosofía política en torno a eso. ¿Por qué una sociedad crecientemente descree los acuerdos políticos? El último gran acuerdo político en la Argentina fue el Pacto de Olivos, sobre el cual no yo, no Fabio Kegler, no Pedro del Piero, no Silvia, la sociedad argentina tiene una visión muy opaca, muy opaca. La sociedad argentina, no Fabio Kegler, no Gabriel Franchi. Cree que fue un tongo, que uno, qué sé yo, que Menem no tenía la reelección y que Alfonsín le termina aflojando el último tiempo y se llevó alguito. O sea, nadie, voy a dar un ejemplo. Esa es la única constitución en la historia argentina, la única. No pasó en el 49, no pasó en el 57, no pasó en el 53, 1853, no pasó en 1860, no pasó en 1816. La única constitución en la historia argentina que en la Asamblea Constituyente las reformas se votaron por unanimidad fue la del 94. Y la sociedad argentina a ese proceso lo condena. Entonces hay una pregunta para hacerse, porque si no, es quitarle a la política, hay una cosa de los argentinos, que es quitarle a la política el alma. El alma de la política es la transacción. Si yo no estoy dispuesto a transar nada, y que me tengo que hacer monje tibetano, pero no diputado nacional. Me podría hacer, qué sé yo, rabino, no sé qué, que también transan, quiero aclarar, pero no importa. El laburo nuestro, el negocio nuestro, es que tenemos unos objetivos que solo no lo podemos lograr y tenemos que darle algo al otro, al cliente, algo de merca para que el otro nos dé algo de merca para lograr nuestros objetivos. Y no está mal, porque es lo que ustedes hacen todos los días en sus trabajos, con sus parejas, en sus casas. Y no entiendo por qué condenan cuando lo hace un diputado.
ustedes quieren mirar el fútbol el viernes a la noche y su pareja no quiere mirar el fútbol y dice, bueno, este viernes miramos la novela y el otro Netflix y el otro miramos a Platense, qué sé yo. Y Bueno, trans. entonces, Fabio, dejamos la clase esa pendiente, pero tomamos acá tu máxima, que es que para que se logre esto, o sea, para que la política acompañe, la sociedad debería cambiar y apoyar este tipo de acuerdos, ¿no? A mí me parece muy, muy interesante. Pedro, 2 minutos para comentar sobre este tema. ¿Qué necesitaríamos de la política del AMBA, digamos, para poder cumplir con la región que vos planteás o con el caso con la propuesta de ley que plantea Fabio? No, yo la verdad que coincido con Fabio, el punto de partida es una sociedad más madura, es un pueblo, digamos, que tenga claro que la Argentina no se resuelve con lo que piensan el 20% de un lado y el 20% del otro, porque juntos son el 40%. Y hay un 60% que no quiere ni al 20% de un lado ni al 20% del otro. Digo esto para hacer una reflexión política, pero yo de todos modos de la política, de este tipo de política me fui hace 20 años. Me fui con la frente marchita y nos metimos en lo metropolitano, donde la lógica es otra. Y ahí yo diría que la foto que vos extrañaste esta semana, Gabriel, que además quiero hacer una aclaración, esa es la foto, pero esa es la foto de la Argentina COVID. Argentina COVID, con el drama central en AMBA hasta hace 1 mes y medio. Por lo tanto, era AMBA, era jefe de gobierno, gobernador y presidente. Lo que no quiere decir que la nación no tenga que entrar, al contrario, tiene que estar y estar muy comprometida. Pero el gobierno federal no tiene territorio, a ver si nos queda claro. No tiene territorio. Tiene toda la ferretería acá. El 70% de la movilidad está manejado, o el 80% desde desde los recursos hasta lo normativo por el Ministerio de Transporte de la Nación. Estoy hablando de la movilidad del AMBA. Ni hablemos del sistema logístico, del sistema autopista, etcétera, etcétera. Pero, dicho esto, el punto de partida, y vuelvo a la foto, y ojalá que quede, es la experiencia colectiva de la sociedad que, coincido con Fabio, debería entender y crecer que si se coincide ganan todos, que los escenarios ganador-ganador garpan, como dicen los muchachos. Los escenarios ganador-ganador garpan. Y también lo tendrían que entender los dirigentes. Yo apelo a que algo de eso quede, y sobre todo quede, y vuelvo a insistir en un criterio, hoy la angustia es que no hay para comer. La Argentina no tiene para comer. Acá hay que hacer crecer la torta, hace falta desarrollar a la Argentina. Y en ese esquema, yo entiendo que debería haber un planteo nacional, federal, el federalismo del siglo XXI, no el del siglo XIX. El federalismo del siglo XXI es un federalismo que debería agrupar personería por región y no venir los gobernadores sueltos a tirar el saco del presidente y llevarse una obra pública, sino venir en la región y decir, el aeropuerto va acá. ¿Por qué? Porque acá beneficia a la región, beneficia al conjunto de estas provincias. Dicho esto, mi apuesta o mi esperanza es que afrontar la pandemia, afrontar una situación crítica, con esa mesa que todos celebramos y seguimos celebrando, es un camino, vuelvo si quieren, a esta figura tan de la calle, que es, muchachos, escenarios ganador-ganador garpan, sobre todo cuando se puede dar solución a problemas que solos no se alcanzan. Yo de todos modos lo que también quiero sugerir es que tengamos clara conciencia, digo, para volver un cachito al núcleo duro de este trabajo
que estás haciendo, Gabriel. Hay mucha materia metropolitana. Por favor, claro que hay fragmentación. La peor fragmentación es la social y la económica, pero hay mucha materia metropolitana para gestionar cuestiones metropolitanas. Así que yo vuelvo a insistir, organismos que necesitan plan empresa. Los dueños de la empresa tienen que ponerle el plan empresa. Y esos señores son el jefe de gobierno y el gobernador. No son el ministro tal o el secretario cual, ni menos que menos el delegado, que lo nombro para que tenga ahí, digamos, una secretaria, digamos, porque creo que me comí demasiado los 2 minutos, me pasé de largo. A mí me parece, y cierro justamente con la inquietud de Fabio, que la que coincido 100%, acá la clave está en que la gente, la sociedad civil, los vecinos, entendamos de una buena vez que hay ciertas cosas por las cuales hay que piquetear. Yo piquetearía para que se forme la región metropolitana de Buenos Aires. Bueno, gracias. Gaby, quiero decir Sí. una cosa cortita, te prometo que cortita. Cuando yo vivía, cuando yo me fui a estudiar y vivía en Bolonia, mi mujer tuvo que hacer una pasantía en Verona. Y en un momento determinado teníamos que viajar y salíamos de un aeropuerto regional. Entonces, bueno, averiguamos, qué sé yo, y nos tomamos un taxi, ¿viste? Bueno, tomamos un taxi. Y vemos que el aeropuerto está en el medio del campo, pero en el medio del campo, en el medio del campo. Entonces nos llamó mucho un aeropuerto importante, un aeropuerto como si te dijera Aeroparque. Entonces nos llamó la atención, me dice, no, lo pusieron acá, dice, porque acá tiende a Pisa, a Verona, está a 30 kilómetros equidistante de 4 ciudades de más o menos 200 y pico mil habitantes. Porque era muy caro hacer 4 aeropuertos mediocres en cada una de las ciudades. Era más fácil tener una red de acceso y un muy buen aeropuerto. Y yo dije, pero escuchá una cosa, es tan obvio que es más barato hacer uno y una red de acceso, es tan obvio, ¿viste? Bueno, nada, volviendo a Pedro, ¿no? Genial, buen dato. Y Silvia, con esto cerrás vos. Sí, me la dejaron fácil después de Fabio y Pedro, pero bueno, a ver, voy a tomar 2 cosas de lugares comunes, ¿no? Una es que la necesidad tiene cara de hereje y que, como diría don Jorge Luis, no nos une el amor sino el espanto. Y me parece que estamos en una situación en la cual esa foto significa más que esa foto. Esa foto significa, yo acuerdo con Pedro de que hay hambre y está muy difícil. Entonces la responsabilidad que tenemos, y voy a hacer como hiciste vos, me saco el sombrero y me pongo el sombrero de política y de responsabilidad de gestión. Digo, nosotros vamos a tener que gestionar en el próximo tiempo con un bisturí de láser en términos de la asignación de recursos, las decisiones que tomen y el impacto que tengan esas decisiones. Y eso me parece que requiere de una enorme responsabilidad y eso también requiere ajustar, como decía recién Fabio, lo del aeropuerto. Si yo tengo que hacer una cosa con los Se te fue el micrófono, Silvia, sin querer. siempre hago lo mismo, disculpen. Una cosa chiquita, pero que a mí me parece importante. Yo creo que además hay indicadores de que hay cosas que están cambiando. Hace 10 años, 15 años, quienes militábamos en política en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires y nos preocupábamos de las cuestiones urbanas y metropolitanas, nos miraban con cara de locos. Nos teníamos que ir a un bar porque era una cosa personal e individual y que veíamos a ver quién nos da pelota, porque la verdad es que era esa la cara que teníamos. Hoy, Fabio Ketlas es diputado nacional y es el tipo mejor referenciado en el radicalismo de todo el país para hablar de cuestiones urbanas. Y es un tipo que capacita en todo el país. Y con Claudio tomábamos café solos y ahora podemos tener una organización que hace planteos, que interviene y que capacita.
Hoy las cuestiones metropolitanas y urbanas están en la agenda de los partidos políticos y somos muchos los que queremos trabajar por eso. Y eso me parece que también hace un cambio generacional y de mirada respecto a la agenda, digamos, OCDE, digamos, Urban 20, todo esto no es, no cae en saco roto. Esta es la agenda política del futuro. Las ciudades van a congregar a la mayor cantidad de gente en los próximos 10 años. Los que hacemos política tenemos que hacer política acá y tenemos que encontrar soluciones para esto. Me parece que esto es una referencia que es insoslayable y me parece que es un desafío hacia adelante, pero también es una oportunidad. Fantástico, Silvia. Bueno, brillante el cierre. Te agradezco un montón. Me parece que redondito lo dejaste. Así que mil gracias. Acá Pedro levanta las manos también festejando. Bueno, les quiero proponer si tienen 5 minutos más. Sé que nos hemos pasado el tiempo planeado, pero estuvo muy buena la charla. Tenemos a un alumno y a una invitada que quiere hacer algún comentario. Así que, si les parece bien, Maxi primero va a hacer la pregunta. Maxi, presentate. Y a Claudia, que quería hacer también algún comentario, me mandó en el chat ahí comentando que quería hacer alguno, le vamos a dar un minutito para que haga una consulta también. Buenísimo, gracias Gabriel. Buenas tardes. Mi pregunta es para Pedro Del Piero. Mi nombre es Maximiliano Gómez, soy de Paraná, Entre Ríos, soy politólogo. Como decía, mi pregunta es para Del Piero y tiene que ver con la propuesta y el planteo que hizo en relación a pensar una estructura o un ente institucional para el área metropolitana. ¿Qué mecanismo de financiamiento debería darse esa organización metropolitana pensando en una potencial distribución de beneficios sin aumentar las rispideces políticas, y cómo podría interactuar este ente con el resto del país pensando la problemática o la necesidad, mejor dicho, de una redistribución demográfica que por lo menos en lo personal entiendo que es una discusión que se tiene que dar en la Argentina? No sé cómo es el mecanismo, ¿contestamos ahora? Adelante. ¿Sí? No, mirá, Maximiliano, es muy sencillo. La estructura de una secretaría técnica, digamos, son menos de $1,50 peso, no existe. Puedes tener una muy, muy buena estructura. El resto, bueno, cada organismo tiene su estructura de financiamiento y de recursos, el SEAM, CATM, etcétera, o sea, los distintos dispositivos, y los acuerdos específicos para hacer determinado tipo de incidencia, una obra pública, etcétera, merecerán en cada caso los recursos que hagan falta y los pondrá quien los tenga que poner. Yo quiero dar una pista técnica que me parece muy, muy importante. Nuestro derecho administrativo, a ver, hay organismos, está claro, ¿no? Organismos que tienen su funcionamiento. El ejemplo clásico es SEAMSE. Y por el otro lado, hay acuerdos que se pueden lograr para realizar obras en común. En ese caso, nuestro derecho administrativo tiene previsto los acuerdos de gestión, donde distintas personas jurídicas públicas, o sea, sujetos públicos de derecho, lo que hacen es acordar un objetivo, un recurso, un tiempo, una ejecución, empieza, termina, se da vuelta a cada uno y rinde cuentas a su propia jurisdicción de cuánto gastó, qué hizo, qué no hizo, y eventualmente en ese espacio pueden llegar a haber necesidades de fijar acuerdos para el poder de policía, o sea, acuerdos de control. Pero eso inclusive nuestro poder de policía, de nuestro derecho administrativo, facilita también a que el federalismo tenga. Hay muchísimos ejemplos. En una palabra, no imaginemos un enorme aparato que ejecuta obras. Las 20 intervenciones que decía Fabio, que son absolutamente necesarias, y solamente voy a mencionar una central de gran porte de organización, que es la autopista Presidente Perón,
que sería el gran soporte para el área metropolitana de los próximos 50 años, cada una de esas intervenciones tiene una modalidad de abordaje, tiene determinados socios, siempre van a estar la ciudad y la provincia, por estructura, pero determinados socios y determinadas fuentes de financiamiento, con lo cual, o digamos, acceso a determinadas fuentes de financiamiento, con lo cual, acá no se trata de armar un ministerio con presupuesto. Olvidemos, no. ¿Saben por qué? Porque no puede haber ministerio metropolitano, es así de sencillo. Muchas gracias, Pedro. Sí, esto en línea, y de paso un chivo, que el martes voy a estar en un evento de la Fundación Metropolitana, coincidencia de agendas, no es que nos intercambiamos las invitaciones, justamente hablando de un poco de esta temática y de un tema que me pidió Pedro que prepare, que es el tema del Instituto Metropolitano, ¿no? Que tiene que ver un poco con la pregunta, que es cuáles son las distintas escalas, este paso a paso del que hablaba de fácil a difícil, decía Fabio, se puede hacer también en la práctica, pensando primero que exista un nivel de una mesa capaz de coordinar, capaz de llamar, capaz de medir, ¿no? De monitorear, de generar datos. Muchas veces no sabemos ni los datos más básicos de nuestras áreas metropolitanas, porque no hay nadie que tenga ese rol. Entonces, tener los datos, poder sentar en la mesa a los decanos de las universidades y que vengan, tener ese poder de convocatoria, o también poder planificar, ¿no? Que es un skill, una capacidad, digamos, más desarrollada. Son cosas que un instituto metropolitano puede hacer, y según un estudio que hicimos en CIPEC, eso se puede cubrir con un presupuesto que va de 1 a 5 dólares, uso dólares porque hicimos un estudio de varias ciudades, en promedio, por habitante. Entonces no es un presupuesto excesivamente alto como para poder decir que el AMBA, por ejemplo, tenga un instituto metropolitano. Eso es algo bastante accesible. Después se puede ir creciendo y generar una corporación de empresas metropolitanas que aglutine a las grandes empresas que ya existen, por ejemplo, como AISA, el CEAMSE, el Mercado Central que mencionamos hoy, o incluso generar nuevas sobre temas que no hay, como la generación de suelo. Para mí, cuando Fabio se imaginaba una sociedad rodeada de un cinturón verde, yo me la imaginaba también con una empresa generando suelo urbano para que no tengamos que tener más ocupaciones porque la gente no tiene acceso a la tierra, ¿no? a la tierra urbana. Entonces, generar institucionalidad, generar empresas empresas públicas o públicas privadas, dependiendo del caso, capaces de dar respuesta a las necesidades metropolitanas. Y en tercer nivel entra esta cuestión de la agencia o de la autoridad metropolitana, dependiendo de los atributos que tenga, que tiene capacidad de multar, que tiene capacidad de premiar, que tiene presupuesto incluso para llevar proyectos de gran envergadura, ¿no? Entonces ahí tenemos 3 escalones, si querés, obviamente hay 10.000 matices, pero que podemos tener en cuenta cuando encaramos algo así. Bueno, queda una pregunta que Claudia quería hacer, que la mandó en el chat y quedó ahí a mitad de camino. Así que Claudia, si querés aprovechar para hacer la pregunta y con esto ya nos vamos despidiendo. Presentate también de paso, por favor, Claudia. No sé si tiene abierto el micrófono. Ahí está. Hola, soy Claudia Siena y trabajo en el Consejo Consultivo Honorario del Comirrec. Y la pregunta es para vos, justamente, me gustó cuando dijiste, bueno, planificar cuestiones de la ciudad en un plano ambiental es con un ojo cerrado no tomar en cuenta dónde van, por ejemplo, los residuos, porque eso constituye un pasivo ambiental. Si tengo que esperar que haya una institución metropolitana, me parece que, te estuve escuchando todo el tiempo, ¿no? Me parece que habría que pensar en una mejor gestión, es decir, en otros pasos un poco más rápidos, ¿no? Porque justamente la Fundación Metropolitana hizo un informe acerca del colapso, cuestión que no se tiene en cuenta.
Pedro del Piero estaba ahí, en ese informe que yo leí, ¿no es cierto? Bueno, esa es la pregunta, porque está colapsado, nadie, por ejemplo, el agua del 40% de la gente que vive en la cuenca no es agua de red, es agua de pozo y exhibida el SEAMSE. No hay buenos controles, los intendentes no tienen noción de la calidad del agua provista. Bueno, hay muchas cosas intermedias para hacer y bueno, ni idea cómo se llega a institucionalizarlas, a que haya una práctica lógica, ¿no? Bueno, ya está. Bueno, gracias, Claudia, por la pregunta, es muy buena y da pie para una buena respuesta, espero tenerla. Antes que conteste yo, Pedro me está pidiendo dar un ejemplo, así que le vamos a dar la palabra a Pedro y después completo. Adelante, Pedro. No, a ver, supongamos que se constituye la región, uno de los temas centrales de los dos socios es reformular urgentemente el objeto de la SEAMSE. Y si se reformula el objeto, y la SEAMSE, además de ocuparse de la disposición final, se ocupa de coordinar la recolección, puede implantar la recolección diferenciada, generar un sistema de recolección diferenciada y puede resolver, Claudia, tus inquietudes respecto a la minimización, instalar economía circular, recuperación, circuitos diferenciados. Hay muchísimo para hacer acá. Ahora es una decisión de Kichilov y de Rodríguez Larreta, así de concreto lo digo, que se sienten, son los accionistas de SEAMSE, le cambien el objeto y digan, además de hacer lo que hizo durante 43 años esta compañía, ahora hace la coordinación de la recolección. Y pone, por ejemplo, modelos de contrato para contratar, lo más importante, implanta, promueve, porque además hay un tema de promoción importante, promueve un sistema de recolección diferenciada que arma sistema en todo el AMBA y sigue manteniendo el monopolio de entrega, digamos, de la basura a donde tiene que ir, porque en las áreas urbanas todos sabemos que o se quema o se lleva afuera, no hay otra. Bueno, gracias Pedro, diste un buen ejemplo. Yo lo que puedo contestar también para dar una salida, justamente nos sirve la pregunta para cerrar el por qué necesitamos la institucionalidad también, ¿no? Fíjate, si la ciudad quisiera intervenir en el Comirrec, le dirían que no tiene por qué hacerlo porque no está en el Comirrec. Y vos con mucho criterio decís, bueno, pero los residuos de la ciudad van a parar a la cuenca. Pero bueno, entonces es justamente la única manera de que la ciudad pueda intervenir en eso es a través del SEAMSE, tal como te lo dijo Pedro, porque es la forma en la cual está vinculada con ese territorio en particular. Ahora, si quisiera hablar de planificación urbana y regional, si no existe la institucionalidad, no es posible. Bueno, ahí Pedro dice el ACUMAR, claro, en el ACUMAR la ciudad sí participa, pero en el Comirrec, porque Se fue. Es la pregunta que hiciste, justamente con todos los municipios del AMBA, incluyendo los del Comirrec, y por lo tanto tendría que estar ayudando a tomar decisiones que vayan en ese sentido. Entonces, por eso creo que es un buen ejemplo para mostrar por qué necesitamos esta institucionalidad, que puede tener como... Me parece que lo perdimos a Gabriel. Hay muchos temas de conexión últimamente. Así que... Se fue por el Reconquista. Perdimos a Gabriel, se fue por la cuenca. Ahí vuelve. Ahí volvió.
Desmuteate, Gabriel. ¿No escucha? Desmuteate. A ver ahí está. Ahora sí. Bueno, no, decía que fue un día accidentado hoy en términos de conectividad, así que lo cerramos como lo empezamos. Pedro, estamos a mano. Pero bueno, muchas gracias por la pregunta, Claudia, y también muchas gracias a todos los que participaron, a todas las que se acercaron a conversar sobre estos temas. La verdad es que son apasionantes, por lo menos para algunos nos apasionan, nos cuesta trabajo entender cómo encontrarle la vuelta, ¿no? Hasta me tuve que armar un curso para encontrarle la vuelta. Vamos a ver si entre todos los alumnos y las alumnas podemos hacer algunos aportes. Estamos aprendiendo mucho y hoy aprendimos mucho de ustedes. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Fabio, y a todos los invitados y las invitadas que se sumaron, también gracias por acompañarnos. Nos encantan estas clases donde por un ratito compartimos las cosas que vamos aprendiendo. Así que los esperamos y las esperamos en la próxima ronda metropolitana. Les mandamos un abrazo grande y bueno, estamos en contacto. Los alumnos se quedan un ratito más porque están a punto de terminar el módulo de introducción al metropolitanismo. Hasta la próxima. Gracias, Gabriel. Saludos a todos. Gracias, Silvia. Chau, chau.